Continuamos con la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de las funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea determinada. Son la base de la programación modular, es decir, de la estructuración de un programa en módulos o partes más pequeñas y fáciles de manejar. La aplicación del criterio de divide y vencerá. Podemos tener un programa muy complejo, yo lo puedo dividir en varios programitas pequeños que los puedo utilizar posteriormente para que no tener que volver a hacer los programas, solamente utilizar esos que ya había construido. En el lenguaje C existen dos tipos de funciones. Las funciones preexistentes, o sea, ya están en el lenguaje C, alguien las programó, están en las librerías y para manejarlas yo simplemente le doy el include. Por ejemplo, la instrucción string compare para comparar dos cadenas, yo le pongo numeral include string.h y yo puedo utilizar esa función porque ya existe. El put, el print, el scan. Y las funciones definidas por el usuario son las que el programador construye. En este tema me interesa recalcar cómo son esas que nosotros podemos construir, porque yo puedo construir mis funciones e inclusive hacer una librería para incluirla en otros programas y utilizarla posteriormente. Las funciones van a aparecer de dos maneras en el programa. Hay una única vez que van a aparecer en la declaración, que es donde definimos qué es lo que hace la función. Y puede haber una o más llamadas, que es cuando decimos al programa que vaya a ejecutar las instrucciones que están en la declaración. Por ejemplo, el print está en una de las librerías de entrada del computador. Hay una sola declaración que está allí. Ahora, en mi programa yo puedo hacer muchas llamadas porque yo puedo hacer muchos print. La llamada lo que hace es, cuando yo hago un print, el programa o el computador va a la librería donde está la instrucción print, ejecuta todas las instrucciones y vuelve al programa. Cada vez que yo quiera hacerlo, él va a realizar ese proceso. ¿Cómo se declaran las funciones? Primero se coloca la palabra void, quiere decir vacío, o algún tipo de dato, porque hay funciones que utilizan que si entero, char, flotante, y vamos a hablar de eso. Se coloca la palabra void seguida del nombre de la función. Ese nombre se lo vamos a dar según las reglas que sabemos para construir identificadores, que no puede llevar dígitos, que no puede llevar espacios en blanco, no puede ser una palabra reservada, etc. Luego vamos a colocar un par de paréntesis que pueden estar en blanco o contener algunas variables. También vamos a hablar de eso. Luego debe haber una llave que indica dónde comienzan las instrucciones y otra llave de finalización. Recuerde que la función es como un pequeño programa. Dentro de estas llaves podrá haber declaraciones, sentencias de entrada y salida, asignación, selección y cualquier otra instrucción de las que hemos visto hasta ahora. Esto es lo que llamamos el cuerpo de la función. Ella tiene un encabezado, que es la línea de arriba, y un cuerpo, que son las instrucciones. Debido a que en todo elemento utilizado debe ser previamente declarado, las declaraciones de las funciones deben estar antes del void main. O sea, primero hago mis declaraciones y después hago mi programa, que les llamo. Entonces, aquí está una función que se llama mensaje, que imprime hola amigos. ¿Okay? Simplemente, fíjense que aquí está la declaración, la palabra void, el nombre de la función, los paréntesis, que en este caso están blancos, y dentro de las llaves las instrucciones. Esta función no tiene ninguna variable, solamente imprimir un mensaje. Puede ser tan sencilla o tan extensa como ustedes lo requieran hacer. ¿Cómo se hace la llamada a funciones? Una vez que yo la declaro, la puedo llamar. Bueno, se coloca el nombre de la función seguido del paréntesis y punto y coma. Por ejemplo, si yo quiero llamar la función mensaje, yo escribo mensaje, paréntesis que abre, que cierra y punto y coma. En este momento el programa va a ir a donde esté la línea que yo había puesto en la página anterior, que es donde imprime el mensaje. Es decir, desde que yo llamo a la función, el computador va, ejecuta el programita que tiene la función y después vuelve a donde yo lo había llamado. ¿Cuándo usar funciones? Las funciones se utilizan cuando queremos reutilizar el código y de esta manera hacer la programación más rápida y fácil. Si yo tengo una parte del programa que yo quiero hacerla más breve o quiero volverla a usar varias veces, simplemente le pongo un nombre, lo hago un programita para que lo haga y cada vez que yo quiera hacerlo llamo a ese programita. Veamos cómo creamos una función para un ejercicio dado. El siguiente es un programa que escribe un encabezado. Un ejemplo muy sencillo que siempre utilizo para explicar esto, pero que nos permitirá visualizar. Fíjese este programa, dos include, un main, un for de igual 0 hasta 23, que tiene una instrucción que es este print. O sea, él escribe 23 veces un asterisco, después salta de línea, escribe Universidad de Santa María y vuelve a repetir lo mismo. Fíjense que lo marqué en color azul. Entonces, la salida va a ser, escribe 23 asterisco y salta de línea.
escribe Universidad de Santa María, el PUT salta de línea, después escribe 23 asterisco y salta de línea. Podemos darnos cuenta que las instrucciones que están resaltadas son las que imprimen la línea de asterisco. O sea, estas tres son las que imprimen la línea de asterisco. Si yo la quiero de 25, pongo 25. Si la quiero de 30. Lo que busqué fue poner la longitud de la palabra Universidad de Santa María. ¿Okay? Pero estas tres instrucciones también las estamos repitiendo aquí. Este es un caso donde nosotros podemos hacerlo más breve utilizando funciones. Podemos hacer una función que escriba esta línea y llamarla dos veces. En vez de hacerla dos veces, la hago una sola vez y yo la llamo. El resultado es exactamente el mismo. Fíjense, aquí está. Vamos a ver primero el main. El main llama a la función línea, esta es la llamada. Escribe Universidad de Santa María y llama a la función línea. ¿Qué hace la función línea? Tiene una variable i porque ella es la que necesita la función. No la necesita el main, sino línea porque ella es la que cuenta. Cuenta hasta 23, escribe 23 asterisco y salta de línea. La secuencia de ejecución es la siguiente, por eso esta función se llama main, porque es la primera que el compilador va a ejecutar. Entonces dice main, llama a la función línea, en este momento el control de programa pasa aquí, se hace todo esto que escribe todos los asteriscos, y en lo que finaliza vuelve a esta línea donde escribe Universidad de Santa María y vuelve a llamar a la función y ejecuta todo esto. Fíjense que estas instrucciones yo las escribo una sola vez y yo las llamo cada vez que quiera que haga todas esas instrucciones, simplemente llamo a la función. Esa es entonces una de las ventajas de las funciones, que yo puedo ahorrarme código. Esto obviamente va a producir la misma salida que les mostramos en el ejemplo anterior. Hay un concepto muy importante cuando hablamos de funciones que son los parámetros o argumentos. Dice, son los datos que se envían del programa llamador a la función. Estos deben coincidir en orden, número y tipo. Como ustedes podrán ver, hay funciones que yo mando los paréntesis en blanco, como la función mensaje que estaba allí. Pero hay funciones donde mandamos algo dentro. Por ejemplo, cuando yo hago un print, dentro del paréntesis mando un mensaje o variable. Esos datos que se mandan son parámetros. Cuando hablamos que deben coincidir en orden, número y tipo, es decir, que si a la función se le manda un entero y un flotante, en el mismo orden deben recibirse en la función. El número, que si se le mandan 3 parámetros, debe recibir 3, no más ni menos. Y tipo, que si es un entero, que tiene que recibir un entero, no un flotante. El siguiente es el mismo programa, pero enviando un parámetro, que es el número de asteriscos que se desea imprimir, por lo que resulta una función más flexible. Recuerden que la primera función línea, él escribía 23 asteriscos. Yo estoy mandando a hacer una función que es más interesante, puesto que yo puedo escribir 23, 25, 28, lo que yo quiera, y se lo mando a través de un parámetro. Veamos el ejemplo. Esta va a ser la función línea, pero yo no voy a hacerlo hasta 23, sino hasta n. ¿Quién va a ser n? Una variable. Entonces la función línea, él recibe la variable n. Dice, cuenta desde igual 0 menor que 23, escribe el asterisco hasta que llegue al valor de n. Si n vale 20, lo hace 20 veces. Si n vale 8, lo hace 8 veces. Y en lo que termine de escribir la cantidad de asteriscos, salta de línea. El main me queda igual, con la diferencia de que tengo que ponerle dentro del paréntesis el número que va a ser n. Puede ser un número o puede ser una variable también entera. Entonces, cuando comience el programa, hace lo siguiente. Llamamos a la función línea y le mandamos 20. Viene acá a esta parte del programa, recibe 20 en la variable n y imprime 20 asteriscos, salta de línea. Vuelve al main donde lo llamé, imprime Universidad de Santa María y vuelve a llamar a la función línea. En este caso le manda 10, es decir que ahora n vale 10 y ejecuta este proceso 10 veces. Esto nos va a producir esta salida. 20 asteriscos, la frase Universidad de Santa María y 10 asteriscos. O sea que con el número que yo le mande aquí en la función, él lo va a hacer. Es una función un poco más flexible porque tú juegas con el tamaño y simplemente tienes que mandárselos como parámetros. Yo no podía decir aquí, en este programa, si yo pongo línea, pongo los paréntesis en blanco y no le mando nada, él me va a dar error porque él tiene que recibir una variable. ¿Okay? Por eso decía que deben coincidir en orden, número y tipo. Ahora, la función línea la vamos a hacer con dos parámetros. En este caso la cantidad de caracteres y el carácter que yo quiero escribir, porque el ejemplo que teníamos solamente escribía asterisco. Yo quiero que escriba cualquier carácter. Entonces fíjense cómo hacemos. Agarramos y en la función el main queda casi igual. Fíjense, llamo a la función línea, pero le mando el número de veces y el carácter. Le mandé un slash con comillas simple porque es un char. El mensaje de Universidad de Santa María y vuelvo a llamar la función, le mando 10 y ahora le mando otro carácter.
A la función línea le mando dos cosas separadas por coma. Ella recibe dos cosas, cada una con su tipo. La primera que es n, que es el número de veces que va a escribir la letra, y la segunda que es de tipo char, que es el carácter. Entonces, la primera vez que yo llamo a línea le mando 20 y slash, 20 lo recibe en n y slash lo recibe en carácter. Hace este for 20 veces y escribe 20 veces el carácter slash. Salta de línea, vuelve aquí al main y en la segunda llamada le mando 10 y arroba. Entonces 10 es recibido en n, el carácter es recibido con arroba y va a escribir 10 veces arroba y nos va a producir la siguiente salida. Aquí están 20 veces slash y 10 veces arroba. ¿Ven? Tenemos una función que tú puedes mandar a escribir una línea de cualquier largo y con la letra que tú quieras escribir. No puedes jugar con el número de caracteres según o el número de parámetros, lo que quieras hacer con la función. Otro punto muy interesante es las funciones con retorno. Hasta ahora hemos hablado de parámetros, que es cuando yo le mando algo a la función para que ella ejecute. Pero hay situaciones en las que yo necesito que la función haga algo y me lo devuelva a mi programa. Esto se llaman funciones con retorno. Dice aquí que existen situaciones en las que queremos que la función calcule un valor y lo devuelva al programa que la llamó. Ahí sería una función con retorno. Estas son llamadas funciones con retorno y pueden retornar un único valor. No podemos retornar 3, 4 ni 5 cosas, ¿ok? Solamente podemos retornar un valor. Dice, requiere que se coloque en el encabezado de la función el tipo de datos que se desea retornar, sea char, int, float, etc., en vez de colocar void. Hasta el momento de las funciones que hemos visto colocamos void, nombre de la función, cuando la declaramos. Ahora no se coloca void, se coloca, si la función me da un entero, pongo int, si me da un char, pongo char, etc., dependiendo del dato que la función vaya a retornar. Para que la función pueda devolver un valor al programa llamador, se utiliza la instrucción return. Es decir, dentro de la función se coloca la palabra return y la variable que yo quiero retornar. La variable es el valor que queremos retornar. En ese momento el control de ejecución pasa al programa llamador. Es decir, al ejecutarse el return en la función, termina la ejecución de la función y el programa continúa desde donde se hizo la llamada, por lo que se recomienda almacenar dicho resultado en una variable. O sea, yo llamo una función con retorno. El computador va a la función, hace todas las instrucciones y cuando consigue el return se trae ese número a donde yo llamé a la función. Entonces tenemos que guardarlo porque si no se pierde, queda en el aire. Por eso hay que hacer una instrucción como esta. Por ejemplo, dato es una variable y mi función se llama calcular. Yo llamo a la función calcular, ella hace algo y me trae ese valor que se va a guardar en la variable dato. Aquí se ejecuta la función calcular y al encontrar el return regresa al programa llamador guardando el resultado en dato. La llamada a una función con retorno se sustituye por el valor que ella retorna. ¿Qué quiero decir yo con esto? Aquí estoy llamando a la función calcular, que es una función con retorno. Cuando el programa se está ejecutando, él va a la función calcular, hace las operaciones y el resultado lo pone aquí. Ponte que me dio 20, es como si yo dijera dato igual a 20, porque esta llamada se sustituye por el valor que ella me va a retornar. En el siguiente ejemplo encontramos la función absoluto que permite retornar el valor absoluto de un número dado. Veamos. Tenemos acá el main. Tengo número y absoluto. Ingresé un número, lo leemos y llamamos a la función absoluto que le mandamos el número. Ese valor, como es una función con retorno, lo vamos a guardar en AXO. Y al final el programa va a imprimir el valor absoluto del número es, escribe el número y escribe ese valor absoluto que viene en la variable AXO. Aquí está aplicando lo de que la llamada a una función con retorno se sustituye por el valor que ella retorna. Yo llamo a la función absoluto y ella lo retorna y lo mete aquí. Aquí lo guarda en AXO. Claro, la función absoluto debe estar aquí declarada antes. Absoluto recibe un número entero y devuelve un entero, por eso aquí se lleva int y no lleva void. Tenemos una variable que es valor A, entonces recibí el número, pregunto, si el número es menor que 0, valor A es menos número, o sea, si es negativo le cambio el signo, y si no, lo dejo igual. Y al final retorno valor A, que tiene ya el número sin el signo. Entonces, la secuencia es esta, empezamos por acá, llamamos a la, ponte que el número es menos 5, llamamos a la función absoluto, le mando menos 5, él lo recibe en número. Pregunta, menos 5 menor que 0, sí, valor A va a ser menos 5, que me queda 5 positivo, y retorna 5. Cuando él retorna, ese valor se sustituye aquí, entonces absoluto va a ser igual a 5 y va a imprimir el valor absoluto. Veamos otro ejemplo, un poquito más completo. El siguiente programa recibe un monto facturado y la antigüedad
de los n clientes de una compañía y calcula el monto a pagar en una función que retorna dicho monto según lo siguiente. O sea, yo tengo cada cliente tiene una antigüedad. Según esa antigüedad, yo les voy a dar un descuento. Y según la compra, o sea, si la compra es menos de 2 millones de 2.500 y tiene menos de 5 años de antigüedad, le toca el 5%. Si tiene 5 años o más, el 10%. Y si la compra es de más de 2.500, menos de 10 años de antigüedad, 15%, y 10 años o más, 20%. Son dos condiciones que vamos a manejar. Se debe mostrar el monto y según este decir la clasificación del cliente. O sea, nosotros tenemos detallista, el monto es menos de 500. Medio, desde 500 hasta 1.500. Y mayorista, mayores de 2.500. Se pide cuántos clientes hay en cada grupo y el total facturado. Además, se quiere una función que indique en cuál grupo hubo más clientes. Me están pidiendo dos funciones, una para que haga el cálculo del monto y otra para que diga en cuál hubo más clientes. Si hacemos análisis del programa, es un ciclo repetitivo para procesar mis clientes. Para cada uno lo clasifico llamando a una función para que me calcule el monto. ¿Okay? Y debo contar cuántos hay en cada grupo para poder determinar en qué grupo hay más. O sea, tengo que contar cuántos son detallistas, cuántos medios y cuántos mayoristas y preguntar cuál de esos tres es mayor en una función. El programa queda de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestros contadores, los montos, pedimos la cantidad de clientes a procesar, en este caso n, hacemos un ciclo, ponemos los contadores porque vamos a contar detallistas, medios y mayoristas y el monto total que también nos lo piden, contador menor que n, contador más. Pedimos, ingrese el monto de la factura y lo leemos, ingresamos la antigüedad del cliente y lo leemos y llamamos a la función calcular, le vamos a mandar el monto y los años de antigüedad del cliente. Fíjense que la ventaja de trabajar con funciones es que yo todavía no he hecho la función, pero ya puedo hacer el main, porque ya yo sé que calcular me va a hacer ese proceso, ya me dedico después a hacer las pequeñas cosas, las funciones. Yo voy a asumir que calcular me trae este valor bueno que yo lo guardo como monto. Entonces ya puedo hacer la clasificación. Si es menos de 500, digo que es detallista y lo cuento como detallista. Si no, si es menor que 1.500, digo que es medio y lo cuento como medio. Y si no, ya obviamente es la otra categoría, que sería mayorista, y lo cuento como mayorista. Indistintamente qué categoría está, yo debo sumar los montos para llevar un total que me piden al final y ahí termina el ciclo. Al finalizar, imprimo el total facturado, que es total monto, cuántos hay en cada categoría, es decir, los tres contadores, detallista, medio y mayorista, y debo decir en cuál categoría hay más. Para eso llamo a una función que se llama grupo mayor y le mando los tres contadores. Esta función solamente va a preguntar cuál de los tres es mayor. Este sería mi programa principal. Ahora, ¿cómo quedarían las funciones? Fíjense, la función calcular, que nos dice, recibe el monto de la facturación del cliente y los años de antigüedad y tiene una variable que es el monto a pagar y pregunta si es menos de 2.500, si es menos de 5 años, multiplica por 0.95 porque le está dando el 5% de descuento, si no por 0.90 que es el 10% de descuento. En realidad estos son los rangos que están determinados en la tabla que les di al principio del problema. Una vez que se determina el monto en la variable a pagar, simplemente retorno el valor y eso va a ir al main donde yo pedí que me calcularan el monto. La otra función es la que determina en cuál de los grupos hay más. Entonces recibo tres contadores, que es el contador de detallista, medios y mayorista. No importa que aquí yo les ponga otros nombres, él va a recibir los tres datos. Y empieza a hacer preguntas. Si el 1 es mayor que el 2 y el 3, hay más detallistas. Si el 2 es mayor que el 1 y el 3, hay más medios. Y si no, hay más mayoristas. Aquí, por sencillez, no consideré el caso de que hubiese empate. Pero en realidad, esta función tú la llamas y te va a decir en cuál de las tres categorías el contador es mayor. Finalmente, para completar la parte de funciones, es bueno conocer el ámbito de variables. Las variables pueden existir en cualquier función e inclusive pueden declararse al principio, fuera de todas las funciones, incluso fuera del main. Entonces, en cada función las variables que existen son las que se reciben como parámetros y las que se declaran en dicha función. No podemos usar en una función las variables que fueron declaradas en otras, pues no existen. ¿Okay? Solamente las que estén en el encabezado de la función, los parámetros, y las que yo declare. Las que son de otras funciones tú no las puedes utilizar. Existen dos tipos de variables principalmente, las variables locales y las variables globales. Las variables locales existen solo dentro de la función para la cual fueron declaradas.
Al terminar la función, dichos valores se pierden. O sea, cuando yo llamo a la función y entro, si en la función está declarada la variable x va a existir mientras yo esté en la función. Pero cuando él se salga y vuelva al main, esa variable x no existe, pues porque no está declarada en el main. Las variables globales, por el contrario, se declaran arriba, fuera, no están dentro de ninguna función, fuera de toda función, inclusive antes del main. Luego de los includes, y entonces ellas existen desde allí para abajo en todo programa. A partir del momento que tú declaras esa variable, ella existe en todo el programa. Es decir, si yo la declaro fuera, la puedo utilizar en el main o la puedo utilizar en cualquier función que esté más abajo. Hay una regla muy importante para el manejo de las funciones, de las variables locales y globales. Yo puedo poner el nombre que yo quiera, pero tengo que tomar en cuenta esto. O sea, cuando una variable local, o sea, dentro de la función, se declara con el mismo nombre de una global, la global permanece oculta mientras se está ejecutando el bloque donde se declaró la local. Y al terminar, la función global retoma su valor. Ejemplo, yo tengo una variable global que se llama P, que vale 50. Y tengo una función, la función F1, donde declaro P y vale 25. Cuando yo estoy en el main, como la variable P es global, vale 50. Cuando yo entro a la función, toma el nuevo valor, el valor que yo le declaré en la función, digamos 25. Pero cuando vuelvo a salir de la función, que ya no existe esa variable local, él toma el valor global. Fuera de esa función, toma el valor global, que será el valor inicial, por ejemplo, 20. Bueno chicos, hasta aquí esta clase. Gracias por su atención.